tarde. Así que abra su corazón y abra su espíritu y diga conmigo, pasemos al otro lado. Y es lo que vamos a ministrar en esta preciosa tarde. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Esta es una declaración de nuestro Señor Jesús. Pasemos al otro lado. Yo creo que usted entienda que si vino esta pandemia y vino esta situación es porque Dios nos quiere dimensionar, porque Dios nos quiere llevar a otro lugar, porque Dios quiere darnos más influencia, más poder, más unción, más gloria. Así que, amados, disponga su corazón porque esta palabra va a bendecir su vida. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y amarramos toda obra del enemigo y declaramos, Padre, una mente abierta, un cielo abierto para esta palabra y declaramos, Padre, que va a producir vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, que mentes se abren para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, hablando de la Galilea de los gentiles, en Mateo capítulo 4, verso 14 y verso 5. Tierra de Zabulón. Zabulón significa habitación. Y en este tiempo hemos estado metidos ahí en una habitación. Camino al mar, al otro lado del Jordán. Hermano, a este lado del Jordán está, hermano, todavía no ha llegado la doble porción, pero al otro lado del Jordán le encontró la doble porción del Espíritu a Eliseo. Así que hay algo poderoso cuando pasamos al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hay un pueblo que ha estado asentado en tinieblas, pero hay una luz que va a venir. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es tiempo de que como lámparas podamos dar luz. Es tiempo de que como lámparas podamos resplandecer. Es tiempo de que como lámparas podamos llevar la luz en medio de las tinieblas. Así que, amada iglesia, Dios nos ha estado preparando en este tiempo en la casa. Y yo quiero que usted entienda que la iglesia ha cambiado irremediablemente para siempre. Nunca más volveremos a ser los mismos. Nunca más volveremos a ser la misma iglesia que éramos antes de la pandemia. Porque después de esta pandemia hay una iglesia que se ha dimensionado, una iglesia que su luz ha crecido y es tiempo de llevar esa luz ahí donde está la oscuridad. Por eso Dios dice, pasemos al otro lado. Jesús había estado en Galilea, en Capernaum, haciendo milagros extraordinarios, alimentando al pueblo, y ahora Dios dice, pasemos al otro lado, porque ellos también necesitan. Déjeme decirle, es tiempo de no solamente quedarnos en las iglesias, sino que es tiempo de pasar al otro lado. Es tiempo de bendecir, hermano amado, a aquellos que no conocen del Señor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Es tiempo de impactar a nuestra familia, es tiempo de impactar a nuestra nación con el mensaje del reino de Dios. Así que déjeme compartirle algunas cosas sobre pasemos al otro lado. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que hay una avanzada. Diga conmigo, una avanzada. Una avanzada es cuando el ejército deja su lugar de comodidad y empieza a avanzar para conquistar las tierras del enemigo. Dice la palabra, cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche es el inicio del día. Porque la Biblia dice que la noche está compuesta de día y de noche. ¿Alguien está conmigo todavía? Así que la noche significa el final de algo. Hay algo que se terminó. Hay una etapa que se terminó. Hay una década que se terminó. Hubo un tiempo de comodidad de la iglesia que se terminó. Yo creo que hoy la iglesia ha salido de la comodidad. La iglesia entiende que el tiempo de la comodidad se ha terminado por una razón. La iglesia estuvo cómoda por años, pero la iglesia ahora entiende que el final está cerca. Ahora la iglesia entiende que Cristo viene y es tiempo de dejar la comodidad. Hermano, un ciclo de la iglesia se terminó. El tiempo de la pasividad se terminó. Es tiempo de que la iglesia entre en una nueva etapa de dimensión, de poder y de gloria. Cuando llegó la noche, dígale al hermano que está a la par, llegó la noche. El inicio de una nueva temporada, el inicio de un nuevo tiempo, el inicio de una nueva avanzada, el inicio de una nueva dimensión para la vida de nosotros. Llegó la noche. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado.
Cuando llega la noche es tiempo de moverse, es tiempo de pasar al otro lado. ¿Alguien está conmigo todavía? Y despidiendo a la multitud. Dígale al hermano que está a la par, vamos a decirle adiós a la multitud. Los pastores que han estado yendo tras la multitud van a tener que despedirla, porque se han dado cuenta que ahora o le dan el rostro a Dios y la espalda a la multitud, como le pasó a Moisés. Muchos que han andado detrás de multitudes, como Moisés cuando salió una multitud de 3 millones, pero para verle la cara a Dios tuvo que darle la espalda a la multitud. Ahora viene un tiempo donde le das la cara a Dios o la espalda a la multitud. ¿Alguien está conmigo? Y la multitud te separa del discípulo. Es tiempo, hermano, de decidir qué voy a hacer de aquí en adelante. Voy a seguir siendo una oveja que me pierdo y necesito que me vayan a buscar. Y cada cierto tiempo me pierdo para que el pastor me vaya a buscar. Voy a ser un discípulo que necesita un maestro. Voy a ser un líder que necesita un mentor. O voy a ser un hijo que necesita un padre. Es tiempo de dejar de ser multitud y avanzar a la próxima dimensión de gloria. Deja de comportarte como una multitud y comienza a ser discípulo, porque el tiempo de la multitud se terminó. Y dice la palabra que tomaron como estaba. Le tomaron como estaba. Ya no hay tiempo para prepararse. Ya el tiempo de prepararse se terminó. Dios vendrá y te tomará como está. ¿Alguien está conmigo todavía? Y habrá diferencia entre tu barca y las otras barcas. Otra vez lo voy a decir. Habrá diferencia entre tu barca y las otras barcas. Y la barca, y en la barca habían también en él otras barcas. Pero usted no se preocupe por las otras barcas, preocúpese por tu barca. ¿Alguien está conmigo? Porque Dios está a punto de hacer una avanzada, un avivamiento como nunca lo hemos experimentado viene sobre la iglesia. Un avivamiento como nunca lo hemos experimentado vendrá sobre el mundo. Un avivamiento como nunca lo hemos visto vendrá sobre tu barrio, sobre tu ciudad, sobre los que están cerca de ti, y podrán experimentar la gloria de Dios antes del arrebatamiento de la iglesia. Diga conmigo, una potestad. Porque siempre que la iglesia tiene una avanzada, hay una potestad que trata de impedir esa avanzada. Se metieron en la barca, iban haciendo la avanzada, pero hay un pero. Satanás siempre se levanta pero la Biblia dice: confiad, yo he vencido al mundo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que se anegaba. Mira, hermano, que la tormenta era contra la barca. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque el enemigo no está interesado en atacar a aquellas que son multitudes. El enemigo no le tiene miedo a una multitud, pero el enemigo le tiene miedo a una iglesia, a una pequeña barca que está haciendo la voluntad de Dios y que está a punto de incursionar en su territorio para alumbrarlo y para traer luz. Satanás está interesado en que haya oscuridad, pero hay una iglesia que se va a levantar y va a dar luz. Y se levantó una gran tormenta, una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca. Hay muchos que han pasado un tiempo de 3 años de preparación para esto y han sentido que las olas le entran en la barca, pero Dios no te ha dejado que te hundas. Y déjame decirte que ese Dios que no ha dejado que te hunda es el mismo Dios que te levantará para que des luz en este tiempo. De tal manera que se anegaba. Muchos de ustedes han sentido que se anegan, pero la Biblia dice que el fuego no arderá en ti, y que entrarás en las aguas, pero no te ahogarás, y que la llama no arderá en ti, porque el Dios del cielo está con nosotros. No importa lo que el enemigo haya pensado o trabajado, Dios lo transformará para bien. Una tempestad, y en él estaba en la popa durmiendo. Usted no se preocupe porque Dios no está preocupado. Otra vez lo voy a decir, usted no se preocupe porque Dios no está preocupado, porque Él sigue durmiendo sobre un cabezal, pero la cabeza significa autoridad. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Yo creo que es tiempo de despertar a nuestro maestro para que camine con nosotros, porque si Él camina con nosotros, todo estará bien. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Claro que Él tiene cuidado de nosotros que perecemos. Y dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza.
y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es tiempo de desarrollar la fe que Dios nos ha dado para vencer el temor. Otra vez lo voy a decir, es tiempo de que la fe se crezca, la fe abunde, la fe se desarrolle para poder echar afuera el amedrentamiento que ha venido en este tiempo. Ahora, cuando Jesús reprende esto, hermano, por eso le dije, número 1, una avanzada. Pero cuando avanzamos vamos a entrar en un territorio del enemigo y entonces aparece la potestad. Los que saben dicen que esa parte de Galilea de los gentiles había sido tomada por los griegos y tenía la cultura griega y se había insertado la adoración a Zeus. A Zeus se le relaciona con cuestiones meteorológicas, naturales, como el viento, el trueno, la lluvia y el relámpago. Y las ofrendas que se presentaban para Zeus era un cerdo. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que ha estado gobernando nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras naciones, que no es Dios y tiene que ser derribado. Y solamente la iglesia, cuando decide avanzar, tiene el poder para decirle a eso: calle y enmudece. Mientras la iglesia permanezca pasiva, hay una obra de Satanás allá afuera en el mundo que tiene que ser derribada, que tiene que ser atada, que tiene que ser echada afuera. ¿Alguien está conmigo todavía? Hay una iglesia que tiene que levantarse para atar toda obra del infierno en el nombre de Jesús. Diga conmigo: un hombre. Un hombre. Y cuando salió él de la barca, mira qué interesante, Jesús hace una avanzada, va en la barca, pero en medio, cuando va en la barca, el enemigo trata de anegarlo, trata de ahogarlo, trata de echar las olas en el barco, pero Jesús le dice: calla y enmudece. Cuando salen del mar, enseguida vino del sepulcro un hombre con un espíritu inmundo. La pregunta que tengo para usted es: ¿quién convocó a este espíritu inmundo? ¿Quién le dijo a este espíritu inmundo que Jesús venía? ¿Te das cuenta cómo hay una organización del enemigo? Hay algo que opera en el aire y hay algo que opera a nivel tierra. ¿Alguien está conmigo todavía? Así opera el enemigo. Amada iglesia, tiene que ser una iglesia entendida. Porque estamos desenmascarando cómo trabaja el enemigo, cómo ha cautivado nuestras naciones por años. Porque hay algo que opera en el aire. Recuerda que después que Jesús derrotó a Satanás, en el libro de Pedro ya no se le llama el príncipe de este mundo, sino se llama el príncipe de la potestad del aire. Otra vez, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Así que hay algo en los aires que tiene que ser derribado, algo en los aires que tiene que ser conquistado. Y eso en los aires solamente hay dos maneras como se derriba. Uno es oración y otra es adoración, que son las libaciones, que es, hermano, el incienso que sube hasta la presencia de Dios. Entonces vamos a tener una guerra de dioses, vamos a tener una guerra de altares, vamos a tener una guerra de ofrendas y vamos a tener una guerra de adoradores. Otra vez lo voy a decir, vamos a tener una guerra de dioses, pero nuestro Dios es victorioso. Vamos a tener una guerra de altares, vamos a tener una guerra de ofrendas y vamos a tener una guerra de adoradores. Porque tu adoración tiene que ser mejor. ¿Alguien está conmigo? Tu adoración tiene que ser mejor. Ahora el enemigo, ¿cómo ha cautivado nuestras naciones? A través de algo que opera en el aire y un hombre que se deja usar por él. Por eso cuando Jesús venció a lo que estaba en el aire, y es lo primero que tenemos que vencer. Porque mucha gente empieza a pelear contra el hombre. Y la Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra el vecino que está usando el enemigo. No es contra eso lo que estamos peleando. Nuestra batalla es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero cuando una iglesia se levanta y una iglesia va a hacer una avanzada y una iglesia dice: calle y enmudece, enseguida la segunda línea de defensa del enemigo es un hombre. Y eso es lo que estamos mirando en esta preciosa tarde. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que nos estamos gozando en esta preciosa tarde. Alaba al Señor conmigo. Bendiga su santa presencia.
Y continúe conmigo. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Hay veces que nosotros andamos buscando demonios, pero yo aprendí que no hace falta buscar demonios porque los demonios me buscan a mí. Porque se manifiestan en el supermercado, en la calle, donde quiera que haya. Porque donde hay luz, las tinieblas van a desaparecer. Así que deje de andar buscando demonios, porque los demonios lo van a buscar a usted. Enseguida vino de su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y mira lo que dice la palabra, hermano. Este hombre con un espíritu inmundo. Dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa. ¿Qué es lo que busca el espíritu inmundo? Busca reposo. En la organización del ejército romano nos da una idea de cómo está organizado el enemigo. Déjeme traerle luz sobre su entendimiento para que puedas entender cómo rompemos la obra de Satanás. El ejército romano estaba compuesto, número uno, por un legionario. Diga conmigo, un legionario, que es figura del espíritu inmundo, el que hace una avanzada, el que anda buscando una casa, el que no encuentra reposo. ¿Alguien está conmigo todavía? Y dice la palabra que hay este hombre, pero este hombre tiene una condición. Diga conmigo, una condición. Que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde tenía su morada? En los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Esta es una condición. Nosotros vemos gente que anda en valles de sombra y de muerte. Nosotros vemos gente que vive en moradas de sepulcros y que son indómitos. Nadie puede atarles, ni aún con cadenas. Ciudad endemoniada, pero en medio de la condición endemoniada de la gente hay una iglesia que va a resplandecer con luz. Una iglesia que va a resplandecer con luz en medio de las tinieblas. Y siempre, mira qué tremendo, no tenía paz de día, no tenía paz de noche. Ni de día ni de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y mira una característica más de la gente que está viviendo hoy, hiriéndose con piedras. ¿Con qué se hirían? Con piedras. Las piedras es parte de la naturaleza que Dios nos dejó para bendecirlo, pero usan la misma naturaleza para herirse. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y esa es la condición de la gente, hermano, que tiene que arrodillarse delante de nuestro Dios. Porque está escrito que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla de los que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora déjeme continuar con el ejército romano. Lo primero que había era un legionario. Número 2, la segunda agrupación se llamaba un contubernio, que estaba compuesto de 8. Y dice Lucas 11:24, entonces cuando el espíritu inmundo sale, anda buscando reposo, no lo halla, entonces va y toma otros 7 espíritus inmundos. El que va más 7 son 8, un contubernio. Peores que él y entrados moran allí. Así que mira esto, ya no solamente está un espíritu inmundo, ahora tenemos 8 espíritus inmundos viviendo en una persona. Un contubernio estaba compuesto por 8 soldados que se turnaban para hacer turnos en las 4 vigilias del día y de la noche, de 2 en 2. Entonces va y toma otros 7 espíritus inmundos. Tenían una carpa, una mula y tenían sus víveres. Porque quieren morar allí. Y el postrer estado de este hombre viene a ser peor. Número 1, una avanzada. Número 2, una potestad. Número 3, un hombre. Número 4, una condición. Y en esa condición
Y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. La iglesia tiene que volver, hermano, a echar fuera demonios. La iglesia tiene que volver a romper con el sistema del infierno. La iglesia tiene que volver a una condición donde podamos tener victoria. Ahora, diga conmigo: una legión. Una legión. Mira qué interesante, una avanzada. Número 2, una potestad. Número 3, un hombre. Número 4, una condición. Número 5, una legión. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. ¿Por qué se llamaba legión? Porque eran muchos. Y le rogaba que no le enviase fuera de aquella región. Una legión es para gobernar una región. Otra vez lo voy a repetir. Una legión es para gobernar una región. El ejército romano estaba compuesto de esta manera, a través de grupos de 8. Número 1 estaba el soldado, que es un legionario. Y el segundo grupo era un contubernio, que eran 8 soldados. Ahora, 10 grupos de esos 8 soldados, o sea, 10 por 8, 80, eran una centuria. Y ahí quien gobernaba era un centurión. Un centurión era el que gobernaba. Y ese centurión, amado hermano, déjeme decirle que ese centurión era el jefe de estos 80 soldados. En la Biblia hay muchos ejemplos de los centuriones. La otra agrupación eran 10 legiones, que eran 10 por 8. Y entonces usted se da cuenta que la próxima agrupación eran 6 centurias, que era una corte. Esta gobernada por un tribuno. Eran unos 480 soldados. 6 por 8, 48. 480 soldados. Y después de esto estaba la legión. La legión estaba compuesta, hermano amado, de nuevo, redoblando el grupo de 10 cortes y unos cuantos más. Entonces, más o menos, sumaban 5,120 soldados. 5,120 soldados. ¡Qué impresionante! Uno dice: ¿cómo puede haberse metido eso, hermano, en una persona? ¿Alguien está conmigo todavía? ¡Qué impresionante! ¿Cómo puede habitar en una misma persona, en una única persona, cerca de 6,120 demonios? ¡Qué cosa impresionante! Pero esa es la operación de Satanás. Así es como Satanás opera. Así es como Satanás trabaja, hermano amado. Pero la iglesia tiene que entenderlo. Porque para cada uno de esos rangos, desde el espíritu inmundo, el espíritu malo, que es un contubernio, y cada uno de los grupos, hermano, el centurión, el gobernador, las potestades sobre cortes y los ángeles caídos tienen que ser atados, derrotados por una iglesia que vive victoriosa, una iglesia que avanza sobre las filas del enemigo, no una iglesia que está encerrada en 4 paredes, sino una iglesia que está dispuesta a dar luz. Si usted quiere dar luz, no lo encierra en 4 paredes, usted lo pone en avanzada. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces diga conmigo: número 1, una avanzada. Número 2, una potestad, que hay que decirle: calla y enmudece. Número 3, un hombre que tiene una condición. Número 4, esa condición, hermano, le ha traído una legión demoníaca. Número 5 y número 6 está la región. Y la región casualmente, hermano, es para atar esa región. Entonces déjeme continuar, por favor. Vea esto. Número 6, una región. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis. De nuevo aparece el número 10 con el número 8. 10 ciudades que estaban atadas por esta legión. Porque la legión es para cautivar la región.
Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hay muchas de nuestras ciudades que el enemigo las tiene tomadas de esa manera, y solamente si la iglesia se levanta puede traer un rompimiento sobre eso. Cuando usted empieza a estudiar, usted se da cuenta que en la Biblia, hermano, no se menciona cuáles eran estas 10 ciudades, solamente un par de ellas. La Biblia habla de Gadara y de Gerasa. Pero vea qué interesante, hermano. Cuando usted empieza a estudiar estas 10 ciudades, usted se da cuenta que es parte de las ciudades que los enemigos que Israel no conquistó. La palabra Gerasa significa morada de los expulsadores. Mira qué interesante, el pueblo de Dios había sido expulsado y ahora habitaban esos demonios, esos espíritus inmundos, esos hombres fuertes. Y por eso Jesús hizo la avanzada aquí. ¿Por qué? Porque habían cosas que tenían que ser removidas de aquí. La única ciudad de estas 10 que está al lado de Israel se llama Bet-Seán y significa casa de tranquilidad, porque la tranquilidad había llegado. La otra ciudad se llama Hipos, que significa caballos, y caballos tiene que ver con guerra y con espíritus inmundos. Me llama la atención Gadara, que es una palabra que significa madre de gordura. ¿Por qué el pueblo estaba gordo? ¿Y gordo de qué? Mira lo que significa pella, la grasa del cerdo. ¿Aló? ¿De qué estaban gordos? De la grasa del cerdo. Ahora déjeme que yo voy a continuar y usted me va a entender eso. La palabra Filadelfia, la otra ciudad, es la palabra Rabá que conquistó David, que significa grande o poderosa. Capitolias es una ciudad que significa casa de maldad, que está en Jordania. Canata, que significa doblarse o inclinarse en bondad. Rafa o Rafana, que está conectado con sanar. Y Damasco, un lugar bien regalado. Todas estas ciudades, 10 ciudades, estaban siendo tomadas. ¿Pero por qué habían sido tomadas? Por una ofrenda. Diga conmigo, una ofrenda. ¿Cómo el enemigo ha cautivado nuestras naciones? ¿Cómo esa potestad se ha establecido? Déjeme recapitularle. Número 1, una avanzada. Número 2, una potestad que gobierna, que hay que decirle calla y enmudece. ¿Cómo en la segunda línea de defensa? Un hombre. Esos hombres tienen una condición, atados, viviendo en sepulcros. Y esa condición es por causa de una legión. Y esa legión es para gobernar sobre una región. Ahora, ¿cómo gobierna esa región? A través de una ofrenda. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose. Los cerdos se alimentaban para que los hombres se alimentaran con los cerdos. Por eso, uno de los significados de la palabra pella es la grasa del cerdo. Y otra es la madre de la gordura. ¿Estaban gordos de qué? De los cerdos. Pero ¿quiénes vivían en los cerdos? ¿Quiénes habían tomado los cerdos por su habitación? Los espíritus inmundos. En una ladera cercana. Y ellos empezaron a decirle, envíanos a los cerdos. ¿Por qué le dijeron los espíritus inmundos, envíanos a los cerdos? Déjanos entrar en ellos, porque ellos tenían autoridad por causa de que los hombres se comían los espíritus, los cerdos, y entonces ellos iban a poder regresar a los cerdos. Antíoco Epífanes, el griego que vino después de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes invadió Jerusalén en el 167 a.C., profanó el templo, sacrificó cerdos en el altar y montó una estatua del dios griego Zeus en el altar del templo. ¿Ves cómo está conectado Zeus? Cómo está conectado los cerdos y la grasa del cerdo y la gordura de aquella gente. Mira esta ofrenda. Entonces Jesús le dio permiso a los espíritus inmundos que salieran del hombre y entraran en los cerdos. Y toda la manada eran unos 2,000. Y los cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Escúchame lo que le voy a decir. Abre sus ojos, hermano. Hay una ofrenda que tiene que ser ahogada. La palabra agua significa pueblos.
Dios ha traído esta pandemia para que entendamos que hay cosas que le hemos estado dando de comer al enemigo que tienen que morirse, que tienen que ser echados en las aguas, que no podemos practicar más el pecado como se ha estado practicando, que no podemos ofender la santidad de Dios como le hemos estado ofendiendo, y que esas cosas tienen que ahogarse en el agua, tienen que erradicarse de la raza humana, tienen que ser echados fuera. Esos espíritus inmundos que se han estado alimentando esas ofrendas tienen que ser derribados, tienen que ser echados fuera. Algo tiene que cambiar, porque esa ofrenda número 8 ha traído una cultura. Y los que cuidaban los cerdos, eso es una cultura, un trabajo. El pueblo de Dios, su cultura es sacrificar ovejas y cuidar ovejas, pastores de ovejas. Pero ¿cómo se llama a los apacentadores de cerdos? Una cultura. Hermano, una cultura es el entretejido social que va desde la comida hasta el vestido, hasta la forma de hablar. El enemigo ha tomado la cultura a través de hombres, pero esos hombres han llegado a esa condición porque los demonios los han llevado a esa condición. Y oyeron y dijeron la noticia del pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Pueblos se están convocando. Pueblos dedicados a cuidar cerdos. Y los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Yo le pregunto a usted, ¿qué había sucedido con el endemoniado? Diga conmigo, Jesucristo lo había liberado. Otra vez le voy a preguntar, ¿qué había pasado con el endemoniado? Jesucristo lo había liberado. ¿Y qué había sucedido con los cerdos? Los habían ahogado en el precipicio. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de su región. Mucha gente amará más a los demonios y amará más a la operación de Satanás y la cultura demoníaca que ha tenido sobre sus vidas. ¿Aló? Que al Dios del cielo. ¿O no fue eso lo que nos pasó hace solamente 2 años atrás, cuando escogimos presidente y la gente decidió cuidar más su cultura? Y lo que le han enseñado acerca de la cultura de una madre en Cartago, que amar al Dios del cielo, prefirieron la cultura del infierno y le empezaron a decir a Jesús que se fuera de esta región. ¿Alguien está conmigo todavía? Una iglesia tiene que ser valiente para denunciar lo que tiene que ser denunciado. Costa Rica, tienes que arrepentirte de tu adulterio y de tu fornicación. Costa Rica, tienes que arrepentirte en el nombre de Jesús de Nazaret de tu amor a los ídolos, porque por amar a los ídolos rechazaste al Dios del cielo. No rechazaste a un hombre, rechazaste al Dios del cielo. Tienes que arrepentirte y tienes que volverte a Dios. Porque mira qué tremendo, un hombre había sido libre, pero ellos estaban más interesados en cuidar su cultura relacionada con los cerdos. Y entonces hay un resultado. Diga conmigo un resultado. Mientras iba Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Para dónde nos mandó Dios en este tiempo? Para la casa. Vete a tu familia. ¿Para dónde nos mandó Dios en este tiempo? Para donde la familia. Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, cómo te ha tenido compasión. Amada iglesia, es tiempo de volvernos a Dios. Amada iglesia, es tiempo de volvernos para dar luz. Es tiempo de volvernos a la casa y a nuestra familia. Y no solamente, sino que así que aquel hombre salió a visitar las 10 ciudades de aquella región y comenzó a publicar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y con todos quedaban asombrados de lo que él decía. No solamente fue a su casa, no solamente fue a su familia, sino que también fue a su ciudad. Y es tiempo, amada iglesia, de que nosotros nos volvamos también a nuestras ciudades. ¿Alguien está conmigo todavía? Escúchame, recapitulo para usted. Número 1, una avanzada. La iglesia tiene que entender que llegó el tiempo de avanzar. La iglesia tiene que entender que llegó el tiempo de ir al otro lado. La iglesia tiene que entender que llegó el tiempo de vencer toda obra del infierno y toda oposición que ha estado atravesándose. Es tiempo de hacer una avanzada al enemigo. Es tiempo de dejar la iglesia. Es tiempo de dejar las 4 paredes y hacer una avanzada en lo que Dios ha determinado que hagamos.
Número 1, una avanzada, una incursión en lo que el enemigo gobierna. Número 2, una potestad. Pero esa potestad se le dice calla y enmudece. En el nombre de Jesús de Nazaret, calla y enmudece. Número 3, un hombre. Número 4, una condición. Ese hombre tenía una condición. Vivía en los sepulcros, era indómito. Nadie le podía dominar. ¿Por qué? Porque número 5 había una legión. Y número 6, una región. Y una legión es para gobernar. Una legión es para gobernar una región. Para cautivar una región. Número 7, una ofrenda. Y número 8, una cultura. La cultura de los cerdos. La cultura de lo inmundo. En la Biblia el cerdo es inmundo, la cultura de lo inmundo, la cultura de no amar lo que Dios ama. Los griegos sacrificaban cerdos, los judíos sacrificaban corderos. El que murió por usted y por mí no fue un cerdo, fue un cordero. Alábele si puede todavía. Y en este tiempo, hermanos, estamos en un tiempo de traer luz. Y mira qué impresionante, hermanos. Dios no conquistó toda la ciudad, solo un hombre. Pero derrotando, hermano, trayendo a ese hombre, Dios trajo vida sobre toda una ciudad y lo mandó a donde su familia, lo mandó donde su casa, su familia y su ciudad. Y empezó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho el Señor. Yo quiero hablarte como profeta de Dios que es tiempo de no volver atrás. Es tiempo de entender que Cristo está a la puerta. Es tiempo de entender que no puedes seguir viviendo una vida pasiva que has vivido. No puedes seguir viviendo la vida cristiana que has estado viviendo. Tienes que levantarte y tienes que decidir servirle al Señor. Y tienes que decidir hacer las cosas de una mejor manera. Cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo y permita que muchos sean edificados para la gloria de Dios. Yo tengo una palabra de Dios para usted, amada iglesia. Pasemos al otro lado. Es tiempo de ir al otro lado. Es tiempo de avanzar para darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les dejo con esta anuncios que todavía nos quedan. Gracias por ser una iglesia que sabe adorar al Señor. Así es que yo no tengo que decirles mucho más que simplemente atrévase a declarar que los muros ya cayeron, que las cadenas están siendo rotas, mientras nosotros ofrendamos, mientras nosotros le damos al Señor todo. Amén. Así es que alabemos al Señor. Él es quien pelea nuestras batallas. Amén. Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar. ¿Puedes declararlo conmigo?